mi gente bonita? Yo soy Erika Pérez Velázquez y les doy la bienvenida en un episodio más de Cómo sí, cuéntame tu historia. Recuerda que este espacio es para que tú puedas encontrar un motivo, la inspiración y el cómo sí lograr tus metas. El proceso de la vida no es fácil, pero se disfruta cuando las lecciones vienen con inspiración de otros. Y por eso es la intención de este programa, que a través de las entrevistas y los invitados y sus historias, tú puedas encontrar ese motivo para salir adelante y no dejarte caer. Y en esta maravillosa tarde, y también quiero mencionarlo en exclusiva como uno de los primeros medios de comunicación que entrevista al cronista municipal de Toluca, estoy hablando de Alexander Naime, a quien le doy la bienvenida en este su espacio y también le agradezco también el tiempo que nos otorga en Cómo sí, cuéntame tu historia. Alexander, muy buenas tardes. No, gracias Erika, siempre muy contento de estar, de conversar contigo, soy fan de tu programa, Gracias. de la manera en que entrevistas, sacando lo mejor de la gente y sobre todo, como tú dices, ¿no? En esta época de crisis, de valores, en una época en donde las identidades están perdidas y estamos en una crisis incluso moral de la humanidad, Así es. sin referentes, creo que este tipo de programas como el que hace permite ser inspiracional y de alguna manera permitir decir que sí hay cosas buenas por hacer. Así es, y que todos tenemos siempre algo bueno que aportar a la humanidad, Alexander, y por eso yo siempre comenzamos, y tú has visto las entrevistas, que nos platiques un poquito de tu infancia, porque aparte creciste en un municipio que es muy bello, del cual hoy eres cronista, que ya nos platicarás más adelante todo este proceso, pero ¿cómo era la infancia de Alexander aquí en esta bella ciudad? Oye, antes de empezar, Ok. hablando de amabilidad, fue Día de las Madres, sé que tú eres una madre espléndida, que tienes Ay, unas muchas bellas gracias. hijas, y bueno, te traigo una flor que Muchísimas es gracias. símbolo de Toluca, el malbón, es una de Así las es. características de la ciudad, y bueno, como homenaje a ti también. Ay, muchísimas gracias, mi querido Alexander. Y también un homenaje para todas las mamás que nos ven y que siempre vamos a encontrar el cómo sí, mi querido Alexander. Así es. Pues, ¿qué te cuento de la infancia? Nací en el seno de una familia de hijos de inmigrantes. Ok. Fue una infancia, digamos, maravillosa. Me tocó todavía estar en un parto de estos que era de casa. Fui siete mesino, mi mamá siempre, entre muchas risas, me decía, ay, naciste, eras como una ratita. Decía, es más, tu primera cuna fue una caja, dice, de cuando estabas Ay, tan qué chiquito, bárbara. ¿no? Sí. Entonces, bueno, siempre jugábamos con mi mamá en torno a eso. Ajá. Entonces, soy producto de una familia muy unida, muy trabajadora. El lenguaje cotidiano era, pues, trabajar, cuidar, etcétera. Y eso me permitió conocer y desde niño ver a la ciudad desde adentro. Yo nací a 2 cuadras del centro de la Santa Veracruz, era muy Muy céntrico, céntrico, porque claro. Toluca era pequeño. Sí, O sea, si pensamos llegar al Seguro Social, que es actualmente sí, que está aquí en las cuadras. era lejísimos, Ujú. ir al campo de aviación en donde están los campos de la prepa era pues, más lejos todavía. Claro. Entonces, pero tenía esa ciudad de magia, de sus pequeños callejones, de sus calles oscuras, de las visitas a las iglesias, Ok. de levantarnos temprano, ir por el pan a la panadería de los Portales, de ver a las muchachas que ayudaban en las casas a ir por el pan temprano y siempre con sus chapas por el frío, ¿no? Sí, sí, Las sí. mujeres en aquel momento eran muy chapeadas, ir en la infancia con mi abuela a la iglesia del Carmen, donde ella acostumbraba a ir, estar con mi padre trabajando en los mercados, ¿Cómo crees? vendiendo ropa, en fin, todo un ejemplo de trabajo, de lucha, pero que te permite entender mejor la ciudad donde tú vives, ¿no? Y te Por permite supuesto. amarla, porque la conoces en lo más íntimo, en el esfuerzo que las personas que estaban en la plaza sabías, el esfuerzo que hacía el que iba a vender zapato, el que iba a vender fruta, el que iba a vender ropa, la lucha cotidiana de poner desde la mañana el puesto y luego ir pues, a las escuelas, ¿no? A las escuelas públicas en aquel Claro. momento en la Miguel Alemán, en donde íbamos todos los niños de Toluca. Y una cosa que siempre me ha resultado interesante
era una Toluca donde no había una diferenciación social como antes, ¿no? Íbamos el hijo del comerciante, el hijo del presidente municipal, el hijo del empresario, es decir, íbamos a lugares comunes, ¿no? Y esto te Sí, daba una imagen de ciudad muy completa. no había hoy como esta diferencia social que sí es muy marcada, que pues ya hoy no, difícilmente los hijos de empresarios, de autoridades, de gobierno, pues van a estas escuelas públicas en las cuales tú creciste justamente con todo este grupo de niños que a lo mejor más adelante se convirtieron en políticos, académicos, empresarios exitosos, pero no había esa brecha económica ni social. Sí, no es como hoy la observamos, ¿no? Es más, no había escuelas privadas cuando yo cursé la Ay, qué primaria. bueno que Las preguntaste. primeras escuelas que surgieron fue muy peculiar porque se iban los más burros, ¿no? Por decirlo de aquella Sí. porque les ayudaban, porque estaban más cuidados. Y digamos, los que podíamos nos quedamos en escuela pública, ¿no? De hecho, toda mi formación desde niño ha sido en escuelas públicas, ¿no? Desde la universidad, la secundaria, la prepa, etcétera, porque, bueno, la calidad de la educación era espléndida, los maestros eran insuperables, se acercaban, te cuidaban. Es decir, no es como hoy que hay una distancia muy grande en la relación profesor-alumno, ¿no? Así es, como el maestro se ve distante, no es cercano al alumno. Y también este tema de disciplina, de orden, de compromiso, que era parte de lo que el compromiso de los formadores, de los docentes hacia el estudiante, era real y hoy pareciera que solo cumplen con enseñar dos, tres cosas, pero no hay ver realmente más allá, darle una filosofía de vida al estudiante del aula. Claro, y un ejemplo de amor, ¿eh? Así Es es, decir, claro. yo me acuerdo con mucho cariño de todos mis profesores, una maestra, la seño Cristi, en primero de primaria, que tenía una discapacidad, pero iba todos los días y con mucho cariño nos enseñaba a leer, Oh, escribir y nos despertaban el amor por la ciudad, ¿no? así es. Oye, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Pues a todos los juegos que jugábamos los niños en la época, A o ver, sea, cuáles eran esos en juegos. la, en la, en el, digamos, en la escuela, durante el recreo, Mm, jugábamos fútbol ajá. o echábamos volados de estampitas o Ay, qué jugábamos a padre. la matatena o algo que me gustaba mucho porque era yo muy bueno, Sí. ganaba muchas moneditas de 20 centavos, que era la tapa. Actualmente los niños yo creo que ya ni saben qué es la No, ni yo tapa. sé qué es la tapa. Era una tapa de zapato, de Sí. suela de zapato. Ok. Entonces pintábamos un círculo enorme, poníamos cada quien monedas de 20 centavos y quien la fuera sacando Ah, ok. se quedaba con las monedas, ¿no? Entonces yo era bastante, jugábamos valero, Ajá. eso al interior. Sí. Y hace poco volví a visitar mi escuela primaria y yo me acuerdo que el patio era enorme. Y ahora que volví decía, tan pequeño lo veía, decía, pero ¿cómo que habíamos aquí cientos ¿Y de cuántos años estudiantes? tenías en ese entonces? Cuando veías el Pues patio enorme. estaba pues, entrando a la primaria de 7 a los 11 años, más o Ay, menos, ¿no? estabas bien Y en chiquito. casa pues éramos muy juguetones con mi mamá, Ajá. éramos muy juguetones con mis hermanos, desde la lotería, la matatena, a la pelota, a los quemados, etcétera, ¿no? Oye, ¿tu mamá qué ejercía alguna profesión o se dedicaba al hogar como la mayoría de las mujeres en ese entonces? Mira, Platícanos un el poco. trabajo de mi mamá eran sus hijos, siempre fueron sus hijos, fue su Ok. mundo, Ujú. se dedicó al 100% a nosotros, éramos 7, Ay, Dios mío, eran no había muchos. ayuda, entonces ya años después le decía, mamá, ¿cómo le hacías? O sea, Así ¿cómo es. definías? Diario comíamos bien, platillos diferentes, se paraba y nos hacía desayunar, nuestra torta de frijoles para ir a la escuela, la Ay, qué rico. cantimplora, Ajá. y en la noche, bueno, era la cena, no había comida chatarra. No, pues no. Nuestra chatarra más grande era, creo que la leche Nestlé, porque ¿Cómo nos que? partían jícamas y tal, todo muy sano. Ajá. Pues la infancia no tuve tele, no había mucha tele en aquel No, ese momento. Creo es. que cuando tenía 8 o 9 años, mi papá llegó por primera vez con una televisión Ajá. en blanco y negro y así como que era así la sorpresa, ¿no? Pero mi mamá de verdad una mujer entregada totalmente a sus hijos, Así es.
de tiempo completo, dándonos un buen ejemplo, muy juguetona. Ay, qué padre. Nos regañaba, les digo a mis hijos, los regaños de las mamás se olvidan, los del papá no, Ay, no, esos porque mi duelen. mamá se armaba con un arsenal de cucharas de palo, compraba una docena cuando iba a los mercados los viernes en Toluca, y con esa nos corregía o nos las Con las de lanzaba. maderita. Sí. Sí, a mí también me tocó un cucharazo en algún momento. Pero bueno, los regaños de la mamá eran divertidos. ¿A qué ¿no? jugaban con su mamá? ¿Qué juegos eran los que, o sea, su mamá y ustedes convivían? Sí, no, era muy intenso porque además vivíamos en un espacio no muy grande, entonces bueno, la relación era muy intensa, ¿no? Claro. Mi mamá siempre trabajando, pero bueno, le ayudábamos desde pues tender las camas y luego ya se iba a sentar con nosotros y jugábamos parcasé o turista, etcétera, en sus ratitos Sí. que tenía, bueno, ya luego nos dejaba y se iba a hacer sus tareas, Ella seguía ¿no? haciendo sus tareas. ¿Y tu papá? Además una mujer hermosa. Ay, bueno, y Mi pasó mamá era justamente muy el 10 bella, de muy mayo. bella. Sí, muy bella mi mamá. Y mi papá, un hombre súper trabajador, muy madrugador, muy deportista. Él nos enseñó a cuidarnos nuestro cuerpo, decía, lo único que tienen que cuidar es su cuerpo, es lo más valioso que puede tener uno. Era un hombre de pocas palabras, pero siempre con su ejemplo nos decía qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Nos inculcó el amor al trabajo, el sentido de la responsabilidad, su generosidad era, Erika, impresionante. Oye, qué Aunque no bello. tuviera, le ayudaba al que menos tenía, les llevaba comida, esa generosidad que siempre nos transmitió, ¿no? Y coincidirás de que a veces no necesitan darnos grandes discursos los padres, su simple ejemplo ya nos hace seguir justamente esos actos de bondad, de compartir, por ejemplo, lo que hacía tu papá. Sí, yo creo que no hay mejor ejemplo de un padre que los hechos de la vida cotidiana, diarios, ¿no? Yo quisiera regresar nuevamente un poquito con el tema de tu mamá, que dices que era una mujer muy bella, no solo por fuera, sino también por dentro. Sí, era un ángel. Y tú me dijiste que escribiste un poema a tu mamá. Dos líneas que nos pudieras decir. No me acuerdo, fue cuando falleció, le había hecho otros antes, pero lo planteaba yo como un diálogo con mi madre, Okay. ¿no? En el momento en que la veía yo muerta y llegaban los médicos y decían, ya murió, yo decía, mamá, nos están diciendo que estás muerta, pero eso no es cierto. Porque finalmente le decía yo, las mamás siempre se quedan con uno. Siempre Las mamás nunca están ausentes. Entonces les digo, ellos dicen que ya te fuiste, pero no, mamá, aquí estás. Y sigue aquí presente contigo en cada Siempre. proyecto de tu vida, Alexander. Siempre. Pasa tu etapa de infancia, viene la etapa de juventud, y es donde empezamos a definir nuestro carácter, qué es a lo que nos vamos a dedicar, cuáles son nuestras pasiones, nuestros talentos también. Y en esa etapa, ¿cuál descubriste que era tu talento, Alexander? Pues mira, fue un poco ir caminando. Yo no sé si tenía talentos o no, pero me gustaba mucho caminar la ciudad, observar a la gente. Siendo estudiante, me salía de casa a eso de las 10 de la noche cuando estaba estudiando sobre todo matemáticas, salía a caminar Sí. y caminaba por los portales todos oscuros y vi muchos personajes de mi época, ¿no? Un ciego que fuera del Gran Hotel que existía en aquel momento en el portal tocaba a 10, 11 de la noche, encontrabas personajes muy típicos de la época, una mujer que decían que estaba media loca, que se llamaba María Félix, que bueno, de esos personajes que Sí, ya sí. no ves, pero que van determinando tu infancia, ¿no? El que vendía las pepitas y que fue, digamos, el primer gay, yo creo que hubo en Toluca, siempre ameno, siempre amable y bueno, siempre la cultura de la tolerancia. En mi familia, te voy a contar, siempre aprendimos mucho el sentido de la tolerancia porque mi abuela era maronita, del rito maronita, mi abuelo era ortodoxo y mis papás católicos. Ay, Dios mío. Entonces, siempre aprendimos Sí, que nunca un factor religioso, porque nunca lo fue, mi abuela iba al rito ortodoxo con mi abuelo y de ahí se iban al rito maronita
y luego cuando nosotros hacíamos nuestra primera comunión lo hacíamos en la iglesia católica. Así es. Entonces aprendes esa serie de valores Sí, que ahora han sido mucho un síntoma de diferenciación, de de división, guerra. por cuestiones de guerra, por cuestiones ideológicas. Así es. Entonces, esto para decirte cómo en la familia muchos valores se pueden inculcar sin que tú preguntes por qué. Por supuesto, y esta tolerancia que hoy en estos tiempos hace mucha falta. Acabas bien de mencionar, estas diferencias religiosas dividen familias, sociedades y vemos países en el mundo que están en guerra continua por estos temas ideológicos, religiosos, por una falta de tolerancia y de respeto. Claro, ¿no? Y además lo ves, ¿no? Los políticos actuales, en muchos sentidos y en muchas sociedades, tienden a dividir, incluso fomentan discusiones hacia el interior de la familia que los aleja, ¿no? Por supuesto. Cuando uno debe decir, bueno, puedo tener esta posición ideológica, tú otra tal, pero podemos sentarnos a la misma mesa a comer porque somos Sí. hermanos, amigos. Claro. Entonces entendámonos, ¿no? Que las cosas deben ser. Entonces, creo que esta serie de factores que nos hacen falta socialmente, creo que la familia juega un papel muy importante, ¿no? Así es. Y sigue siendo la base de la sociedad, aunque con Sí. los diferentes tipos. No, además te voy a Adelante. decir una cosa de adolescencia. Cuéntanos. A nosotros no nos dio tiempo, y así se los transmito a mis hijos, Ajá. no nos dio tiempo de ser adolescentes. Es decir, ¿Cómo crees? en la casa no teníamos el concepto de adolescencia, de decir, ay, pobres, Dramas. adolescencia viene de doler, entonces Ajá. hay que entenderlos y pobrecitos. No, o sea, nosotros teníamos que estudiar, ir a trabajar con mi papá, la tienda, etcétera. Entonces, hay veces pienso, digo, bueno, a lo mejor fue una creación social este fenómeno de la adolescencia, Claro. porque nosotros nos seguíamos de filo, ¿no? Y así les decía a mis hijos, les digo, oigan, les debo decir francamente que aquí no hay adolescentes, o sea, no da tiempo, pónganse a hacer lo que tienen que Sí, hacer, bravo, háganlo bien y nos seguimos de frente. Entonces, pues no sé si sea una visión, un excesivo paternalismo, pero pues eso te ayuda a generar gente más madura, Claro. menos confortable con generarte un imaginario de problemas que socialmente te transmiten otro Así tipo de es. compañeros, y porque es finalmente un atentado contra la libertad, ¿no? Totalmente. Es decir, siempre tuve muy presente que la libertad es uno de los elementos fundamentales del ser humano. Cuando estaba en la preparatoria y en la facultad fui un estudiante muy activo. A ver, cuéntanos Organizamos eso. ahorita que está la situación de la universidad, la primera huelga en 1979. ¿Cómo crees? Participé muy activamente. Sí. Era yo de los mejores estudiantes de la facultad, llevaba 10 de promedio, Ajá. entonces, pero muy activo, cuestionando la autoridad, que eso sí siempre he tenido, y tratar de cambiar un poquito las cosas, ¿no? Ajá. Y lo importante de la familia es que mis papás nunca me dijeron no te metas. Es decir, me apoyaban, yo me iba a noches, nos quedábamos en las facultades durmiendo, etcétera, Ajá, y siempre sí. un apoyo familiar así. Nunca me dijeron, cuidado, no vayas a hacer esto, estás en contra, eres buen Nos alumno, vas a meter en salte. problemas a la familia, Sí, ¿no? para nada, ¿no? Fue toda la comprensión del mundo, ¿no? O sea, eres un revolucionario. Sí, siempre he tenido una Rebelde. naturaleza a cuestionar a la autoridad, desde niño. Es decir, tu primera figura de autoridad, pues obvio es mamá y papá. ¿A ellos también los cuestionabas? No, porque mis papás eran te digo, en este ambiente de tolerancia, de que te desarrollaras, no eran autoritarios. Bueno, mi mamá sí, porque tenía que educarnos, Sí, ¿no? bueno, la Y haz mamá esto, haz lo tiene otro, que dar el cucharazo. pero dejaban que desarrolláramos nuestra personalidad y Sí. eso es muy importante. Incluso te voy a contar una anécdota que pocas veces he dicho. Yo tuve Exclusiva. oportunidad de ir a estudiar a París, ahí hice mi doctorado. Ujú. Años después volví a Toluca, era maestro de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas, Ok. y en una ocasión salí, estaba buscando un aventón para que me llevaran a mi casa, pasa una compañera que conocía, le digo, ¿y a dónde vas? A mi casa. Me dice, bien, yo te llevo. Ah, bueno. Me dijo, oye, ¿dónde vives? Digo, pues donde siempre.
Y me dice ella, La oye, calle. ¿cómo? O sea, 2 años viviendo en Europa y vienes a vivir a tu casa. Ay, yo te... Llegando a casa yo Sí, dije, a ver, estoy mal, estoy bien, estuve reflexionando toda la noche. claro. ¿Y sabes a qué conclusión llegué? ¿A cuál? ¿Por qué estoy en casa de mis padres después de haber tenido una experiencia de vivir solo? Ya ves que el pan ajeno hacia el hijo bueno. Este, y Sí, la conclusión a la que llegué es, llegué a casa de mis padres eh, por la razón muy simple, porque ya tenía yo un trabajo, ya tenía yo un así es. ingreso, Ajá. de que siempre fui un hombre libre ahí. Nunca Ok. tuve una condicionante, vivir en la casa no fue una limitante. Al contrario, oye. Fue al contrario, pues, sentías un Sí. soporte que te permitía crecer, ¿no? Así es. Entonces Alexander crece con toda esta libertad, con toda esta seguridad que le dan las alas enormes que te da papá y mamá, estos dos equilibrios importantes que es el amor, pero también disciplina, pero una disciplina que no implicó nunca violencia, por lo que estoy escuchando de No, tu, entre líneas de todo lo que nos estás compartiendo de tu vida. no, 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 para nada. Digo, salvo los maravillosos cucharazos de mi mamá de control remate, de control remoto, la sandalia o demás, no, 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 la verdad no, fue un ambiente que nos permitió crecer e identificarnos bien. Cuando llegas a esta etapa joven donde vienen estos protestas estudiantiles, ¿no hubo también en algún momento lo de la mamá, no que te prohibiera hacerlo, sino preocuparse, hijo, tu vida? No, porque de hecho sí, estaba de por medio la vida, porque había, Porque era... había no solo de gente armada dentro de la universidad, Así hicimos es. la huelga, había amenazas de que viniera el ejército, etcétera. Nunca tuve un indicio de infundirme temor por parte de mis papás, nunca. O sea, estaban convencidos, tú sigue tu corazón y tu movimiento. Sí, era, yo le decía a mi mamá, le digo, oye, ¿cómo le hacían con 7, no? Porque pues, además era un esfuerzo económico grande, de espacio. Me Así decía, es. ay, hijo, día a día. O sea, no había así la gran planeación, voy a hacer esto y le voy a Sí, encargar a mi hijo tal y tal, ¿no? no, todo se fue dando. Bueno, y también con este orden que tienen y trabajadora tu mamá en casa Sí. y tu papá fuera, bueno, era el equipo número uno. Volviendo a tu tema de juventud y esta etapa revolucionaria donde te levantas y junto con otros jóvenes, ¿cuánto tiempo duró ese Alexander? ¿O siguió conforme también ibas madurando y creciendo? No, yo creo que el espíritu que tienes y que te vas forjando desde la juventud permanece. O sea, nunca dejé de ser rebelde, incluso conmigo mismo, ¿no? Sí. Trato de ver siempre tanto mi desarrollo laboral con sentido crítico, nunca traté de ser conformista. Hubo, como en todos los trabajos, cuestiones difíciles, de pronto se te cerraban puertas, no podías crecer, Sí. pero no, 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 nunca me di. Yo sabía que intentando siempre una y otra cosa, siempre siendo constante, podrías llegar a construir algo en la vida, ¿no? Y platícanos un poquito de tu trayectoria en el servicio público, porque además de que eres escritor, que esto también, pues ya nos platicarás cómo empieza a surgir esta inquietud de escribir, tienes varias obras, eso te convierte en un intelectual, pero también jugaste papeles muy importantes dentro del gobierno. Sí, la verdad que fue divertido. Cuando regresé de Europa, me encontré con un hombre que me ayudó mucho, que sin duda yo siempre lo he considerado uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida, que fue José Merino Mañón, que fue diputado, fue secretario del Trabajo, pero más que eso, yo le decía, era conocido de mi papá, Ajá. y yo le decía, yo tengo mi papá carnal, don Pepe, pero mi papá en la formación del trabajo y del servicio Sí. público fue él. Ah, ok. Entonces, un hombre íntegro de una gran experiencia y de un gran sentido común impresionante, ¿no? Y me lanzaba al abismo Ay, Dios. como, sí, de pronto, cuando regresé, fui su asistente en la Secretaría del Trabajo. Luego ahí me estuve desarrollando, me encargaba cosas que parecían aparentemente imposibles. Yo me acuerdo que tenía 24 años y un día llega a mi oficina y me dice, oye Alex, ¿cuántos libros has escrito? Yo le dije,
Dijo, ¿cómo? ¿Tienes 24 años y no has hecho ningún libro? ¡Ay, Y Dios! bueno, pues yo dije, tengo que hacer algo, ¿no? Sí, Porque sí me dio pena y fue el primer libro que hice que fue sobre la historia de la administración pública del trabajo en el Estado de México, ¿no? Y luego tenía una gran vocación para la narrativa entre el trabajo, la familia, etcétera. Había ocasiones que no te daba tiempo, pero siempre la inquietud de escribir la tuve, ¿no? Oye, y que vino, como dices, tu padre formativo en este aspecto laboral, pues que te impulsó a decir, oye, es momento de... Nada Sí, más no, no, necesitabas ese empujoncito. era impresionante. De repente estaba con él comiendo y me decía, Alex, tengo que dar una conferencia en el aula magna sobre la situación laboral en el Estado de México. Eran las 2 de la tarde. Ay, no. Y me dijo, pero no me va a dar tiempo de ir. Entonces vas y la das tú. Yo decía, me dijo, sabes perfectamente bien cómo está la situación laboral, manejas todo, entonces vas y das la conferencia porque yo no Ay, puedo. Dios mío. Entonces eran ese tipo de retos que fueron muy aleccionadores Claro. y te abre, y es lo que yo les digo siempre a mis hijos y con todos los jóvenes que tengo contacto, es ve al límite del que puedas Claro, o así que te es. imagines porque puedes ir todavía más allá. Claro, no tenemos que limitarnos, creemos, porque en algún momento tú pensaste, no lo voy a poder hacer, y lo lograste. Sí, 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 o sea, yo decía, ¿cómo voy a ir al aula magna? Entonces ya me sentaba y decía, lo tengo que hacer, punto. Y ya estaba. Y vas a límites más allá de lo que en teoría, y yo creo que toda la humanidad es así. Es Sí. decir, los grandes hombres, las grandes aportaciones, es porque están dispuestos a ir más allá de sus límites y no conformarse con lo que estoy haciendo hoy y que me resulta cómodo. No, siempre hay que salir de esa zona de confort y creo que la vida te puso a los maestros adecuados para hacerlo. Sin embargo, siempre hay como un parteaguas, Alex, donde llega uno a dudar de esas capacidades, se quiebra y dices, yo creo que aquí ya llegó. ¿En algún momento viviste algo así? No, no quiere decir que no haya tenido Sí, exacto, porque momentos, ¿cómo? momentos emocionales, Ajá. momentos económicos, porque también los tuve muy complicados, momentos de relación también complicados, pero yo siempre he pensado que la vida siempre tiene un tronco fuerte que no te debe alejar porque una rama se cortó, porque una rama se cayó, sino que debes construir y tratar de estar sobre lo que te hace ser, ¿no? Algo en la vida y que le dé sentido, ¿no? Yo con la vida me divierto, la verdad, juego, no me aburro, no Ay, me qué da bueno. flojera, Sí. trato de ser así como muy diverso y porque pues, reviso la historia y veo hombres que hacen una y mil cosas y dije es que no debe haber tiempo para el aburrimiento, ¿no? Tienes un Vicente Rivapalacio que hacía poemas, componía música, era gobernador, era guerrillero y se mueren cuando tienen 30 y pico de años, ¿no? Muy Entonces joven. dices, oye, a ver, y uno en una sociedad que te ofrece mucho confort, que te distrae, que te aleja de lo importante, que como estamos viviendo ahora, ¿no? En el disfrute del instantáneo, que no necesariamente te Así implica es. nada en la vida, Ujú. es decir, poder distinguir dónde están los medios de trascendencia para uno mismo, ¿no? ¿Qué Claro. puedes dejar? Un acto de generosidad, un acto de amor, un Así es. acto que te permita decir, estoy en el mundo y puedo hacer algo bueno, ¿no? Sí, y que hoy con todas las herramientas que hay, como tú hablaste algo importante, lo instantáneo. Todo es de momentos muy rápidos y no saben disfrutar la mayoría de los seres humanos en esta actualidad, desde el despertar por la mañana, una tacita de café, el estar en una charla entre amigos, todo a través lo quieren resolver de un teléfono y a veces sí tenemos como que pausar eso y detenernos a observar lo más sencillo que es la vida, la lluvia, una tarde, un amanecer, todos ese tipo de cosas y como tú dices, todas las capacidades que tenemos, escribir, leer, hacer ejercicio, no tiene por qué ser aburrida la vida. No, para nada. Mira, acaba de fallecer ayer un hombre que yo admiraba mucho, que era Pepe Mújica, que fue presidente del Uruguay y un Sí, hombre, un filósofo de la vida, ¿no? así es.
siendo un hombre de izquierda, guerrillero, que estuvo décadas encarcelado y que nunca perdió la ilusión por la vida. Él decía, bueno, el objetivo de mi vida es buscar ser feliz, ¿no? Así es, Un claro. gran crítico de la sociedad de consumo, pero en fin, hombres de ese tipo que no hay, que les hace falta a la humanidad Claro. y que de alguna manera te pueden reafirmar en tu sistema de valores y decir, oye, en mi micromundo, que es mi familia, que es mi ciudad, que es mi país, en cualquier espacio puedo encontrar una manera de poder ser feliz. En una ocasión en España, cuando estaba trabajando en España, tuve oportunidad de platicar con Rafael Alberti, uno de los grandes poetas españoles, y don Rafael me decía, un gran poeta, vivía de los cuadros que pintaba, que eran maravillosos, y decidió en aquella época enviar su biblioteca a su ciudad natal, que era el puerto de Santa María en España, y me dijo, hay una razón muy simple, Alexander, finalmente todos terminamos en nuestro pueblo. Es decir, ahí es donde se puede dejar la semilla, donde se puede uno trascender. Y no necesitamos, a lo mejor en la juventud, en el proceso de vida, recorrer el mundo, pero regresas a tu origen. Siempre. Y eso nos lleva hoy a esta oportunidad que se te presenta la vida en toda la diversidad de actividades que tú tienes, el ser cronista municipal de Toluca, Alexander. ¿Cómo se da eso? Platícanos, ¿cómo te sientes? Pues mira, la verdad, yo ya venía trabajando, de hecho, en la crónica, o sea, narraba y he publicado varios libros en ese sentido, no solo de los hechos históricos de Toluca, como es una historia desconocida de por qué la Plaza de los Mártires se llama Plaza de los Mártires, que es muy desconocida para los toluqueños. Me puse a hacer una investigación histórica y rescaté todos los textos habidos y por haber sobre la Plaza de los Mártires. Tengo ya escrito un guión de teatro para poderlo montar. Publiqué unos libros que se llaman Ciudad Invisible, Pecado de Omisión, que recogen mis recuerdos y vivencias de niño, ¿no? Entonces, esa es la crónica. Y esta es una gran oportunidad para poder ayudar y poner en valor nuevamente lo que es Toluca, rescatar su historia, su memoria, pero también el narrar la vida cotidiana. Oye, ¿y estas narraciones cómo las vas a estar haciendo? ¿Cómo el ciudadano toluqueño va a saber lo que estás haciendo como cronista o lo que estarás haciendo? Mira, estoy preparando un plan que puede ser muy interesante. Primero es rescatar la parte histórica, pero hacerla que la gente la pueda entender y vivir. Entonces lo vamos a hacer de manera lúdica. Estamos diseñando desde sopas de letras, crucigramas, para que la gente empiece a familiarizarse con el lenguaje que le queda ajeno, ¿no? Por ejemplo, acabamos de hacer una sopa de letras con base en poemas de gente que ha escrito por Toluca, ¿no? La famosa de Enrique Carneado, de taza de plata con olor a sacristía. Entonces ponemos las palabras y decimos, ahora compón tú tu... Sí, Justo Sierra la llamaba jamona y coqueta. En fin, este tipo de cosas que te despierten un poco el amor por la ciudad, pero queremos darle un sentido, primero con una gran base social. Es decir, estoy invitando a muchos toluqueños preocupados por su ciudad para que sean cronistas también conjuntamente conmigo. Oye, eso es Es decir, que la gente vaya y cuente, y lo mismo hacerlo en los pueblos. Es decir, la vena indígena de Toluca, los otomíes, etcétera, están prácticamente olvidados, no tenemos sus historias, y el resto de la ciudad no los conoce, ¿no? Entonces, es poner a través de la palabra, a través de conservar nuestro patrimonio, de darle un nuevo sentido a la arquitectura como lo podemos hacer. Por supuesto. Y fíjate que está interesante esto que vas a ir a los diferentes pueblos o delegaciones que conforman nuestra Toluca la Bella, porque a veces pensamos que el cronista solamente pues, se enfoca en lo del centro de Toluca, que es lo más importante. Eso creemos el común que desconocemos esto. Así es. Pero tú vas a salir fuera. No, vamos a salir porque hay cosas importantes. Por ejemplo, tú sabías en San Cristóbal de Huichochitlán hay un monumento a Carlota, la esposa de Maximiliano. No, ¿cómo crees? Bueno, porque dicen que ahí maravilla. estuvo, y luego nos cuentan las historias de que Maximiliano estuvo en Cacalomacán.
Yo les digo, si forma parte de la leyenda, no vamos a fomentarlo, porque eso Claro. te da valor, le da sentido a nuestros pueblos, ¿no? Así es. ¿Cuántas historias de indígenas hay que Claro. están perdidas y que hay que rescatar? Últimamente he rescatado varias leyendas de Toluca que las he escrito, una que me platicó una tía mía que le sucedió en la calle de Aldama, aquí donde estamos Ay, qué justamente miedo. enfrente, en No es de una... terror, ¿verdad? Sí, 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 pues de un hombre que se aparece en las noches y Dios tal. santísimo. Vino una señora y me contó otro de una niña que se embrujó aquí en Allende, en el centro. Retomé una leyenda que se llama la del Callejón del Muerto, que sucedió a principios de la Guerra de Independencia, que es justo en una de las calles laterales de Palacio de Gobierno, en donde un hombre, un español, asesina a su esposa Bella, que era de origen indígena, le quita al hijo, Ay, Dios y bueno, mío. acaba todo un drama, ¿no? Sí, Pero sí. son las leyendas, y eso es lo que te le va dando sentido a la ciudad. Oye, entonces te vamos a estar viendo fuera. ¿A través de qué medio podemos nosotros estar pendiente de todo este trabajo que tú vas a desarrollar y ya estás desarrollando como cronista Pues mira, municipal ahorita de estamos Toluca? trabajando toda la infraestructura, obviamente las redes sociales que yo tengo, Ajá. vamos conjuntamente con el ayuntamiento a poner sitios en donde la gente pueda acceder, pueda escribir. Ok. Vamos a lanzar la próxima semana una convocatoria que llamamos de microrrelatos, que la gente nos escribe en 600 palabras, un Guau. recuerdo, un hecho, lo que Sí, sea, y sí. lo vamos a publicar, porque siempre esto es lo que va generando la historia colectiva, ¿no? Y el Totalmente. amor por tu ciudad. Y así ustedes forman parte de este gran trabajo que tú, sin duda alguna, vas a desarrollar y hacer, Alexander, como todo lo que has hecho desde saber vivir, hacer agradable tu vida y divertida tu vida. Y esta es una gran encomienda que tienes, pero de hacer que la ciudadanía toluqueña participe más. Sí, yo creo que es básico. Si no logramos tener participación de los toluqueños en la construcción de la memoria colectiva, en la construcción de los elementos que nos den identidad y entender a Toluca en la dimensión actual. Toluca ya no es única, Toluca es multicultural, Así es, tiene claro. una identidad múltiple Ujú. y hay que entenderla de esa manera para tratar de la gente que se enamore y le dé nuevamente valor a su ciudad. Hay muchas ciudades que lo hacen, o sea, Así no es, hay claro. ciudades más pluriculturales que París, Londres, Madrid. Entonces no es un obstáculo decir, tenemos que buscar una sola identidad. No, nuestro No. rasgo es la multiidentidad, la multiculturalidad, y esto es lo que hay que fomentar. Mi querido Alexander, pues muchísimas gracias. Ha sido una plática muy amena contigo. Te queremos nuevamente agradecer que hayas venido a este espacio, tu espacio. Y pues vamos a hacer un juego de palabras para ya terminar esta entrevista. Te voy a decir una palabra y lo primero que te venga a tu cabeza es lo que me vas a Wow, contestar. eso me cuesta trabajo. No, Pero tú bueno, tienes adelante, una gran adelante, agilidad. adelante, adelante. Familia, Amor, hijos, amor, Dios, esperanza. mamá. Esperanza, y aquí te debo decir A algo. ver, sí. Mújica Ajá. era ateo y hace poco dijo, Dios no existe. Espero haberme equivocado. Lo dijo antes de morir. Es que es amor. Es amor. Equipo de fútbol favorito. Toluca. Y ya vamos tarde. Y para ya el vamos partido. tarde para el partido. Color favorito. Verde. Libertad. Esencia del ser humano. Salsa. Picante. Reggaetón. Movimiento del cuerpo de manera rítmica y sensual. Toluca. La ciudad de mis amores. Mi querido Alexander, ha sido un gusto tenerte en este espacio. ¿Algunas palabras finales que le quieras dar a nuestra audiencia antes de terminar esta entrevista? Pues mira, primero agradecerte, Erika, el entusiasmo. Nunca estoy acostumbrado a hablar de mí mismo, creo que es la primera vez que lo hago. Y segundo, decirle a toda tu audiencia que lo más importante de la vida es el amor a la libertad, el amor a la tolerancia, y que tratemos todos de llegar más allá de los límites que en ocasiones nos ponemos.
Y con eso cerramos esta gran entrevista de Cómo Sí. Este es el Cómo Sí de Alexander Naime. Muchísimas gracias a todas y a todos por seguir esta transmisión completamente en vivo. Recuerden estar pendiente de toda la serie de entrevistas. Y si tú conoces a alguien que pueda compartir su historia y seguir haciendo más grande esta comunidad de inspiración, escríbeme a través de mis redes sociales. Esto fue Cómo Sí, cuéntame tu historia.